Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que sinceramente me dejó en shock. Y sé que a ustedes también les va a interesar. Prepárense para lo inesperado, porque hoy vamos a sumergirnos en una bomba informativa que explotó el 11 de agosto de 2025, la impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Sí amigos, la fecha es el futuro, pero la noticia es tan buena que no pude resistirme a traerla al presente para ustedes. Y aunque no tengo una máquina del tiempo, la investigación y la información disponible me han permitido reconstruir todo lo que pasó. Para aquellos que quizás no estén familiarizados, Ozge y Serkan eran, o mejor dicho, son, dos figuras públicas muy queridas. No voy a revelar mucho de inmediato, quiero mantenerlos enganchados, pero digamos que su relación era, para muchos, un cuento de hadas moderno. Eran la pareja perfecta, el ejemplo a seguir, la envidia sana de muchos. Suelen ser artistas de una nacionalidad turca, de origen, y son una pareja mediática muy querida en su país y en otros tantos. Pero bueno, ya saben cómo son las cosas en este mundo del espectáculo. Todo puede cambiar en un instante. En este vídeo vamos a desentrañar todo. Vamos a analizar desde el primer rumor hasta la confirmación oficial. Vamos a explorar las reacciones de los fans, las especulaciones en las redes sociales y, por supuesto, vamos a tratar de entender qué fue lo que realmente pasó entre Ozge y Serkan. Así que si están listos para descubrir todos los detalles, quédense conmigo hasta el final. Pero antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad, porque créanme, este canal está lleno de sorpresas. Y si son nuevos por aquí, denle un vistazo a los vídeos anteriores. Sé que les van a encantar. Ahora sí, empecemos con esta historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. El 11 de agosto de 2025. Ese día, las redes sociales explotaron. Empezaron a circular rumores, fotos filtradas, mensajes crípticos. Todo apuntaba a algo grande. Y sí, efectivamente lo era. Todo comenzó con una foto. Una foto que aparentemente se subió por error a la cuenta personal de Ozge. No voy a entrar en detalles técnicos, porque lo importante es el contenido. En la foto se veía a Serkan en una situación comprometedora. Digamos que no estaba solo y que la persona con la que estaba no era Ozge. La foto, tomada en lo que parecía ser un hotel lujoso, mostraba a Serkan en una actitud íntima con una mujer rubia, desconocida para el público. La calidad de la imagen era borrosa, pero suficiente para identificar a Serkan y despertar la curiosidad y el morbo de todos. La cuenta, que rápidamente fue eliminada, pero la foto ya había sido capturada y compartida en múltiples plataformas. El impacto fue inmediato. Las notificaciones en los teléfonos de sus fans no paraban de sonar. Los hashtags relacionados con Ozge y Serkan se convirtieron en trending topic en cuestión de minutos. La noticia se propagó como un incendio forestal. Blogs de farándula, medios de comunicación, perfiles de chismes, todos hablaban de lo mismo. Las reacciones en Twitter, Instagram y otras redes sociales fueron frenéticas. Los fans de Ozge, consternados, expresaban su apoyo y solidaridad. Los seguidores de Serkan, en cambio, se dividían entre la incredulidad, la decepción y la búsqueda de explicaciones. Los medios de comunicación se volcaron a analizar la situación, contactando a expertos en relaciones, psicólogos y abogados para obtener una visión más profunda de lo que podría estar sucediendo. Pero, ¿cómo reaccionaron los protagonistas? Esa es la gran pregunta. Al principio, hubo silencio. Un silencio sepulcral que solo alimentaba la especulación. Las cuentas de Ozge y Serkan permanecieron inactivas. Los representantes de ambos emitieron comunicados ambiguos, sin confirmar ni negar nada. La tensión era palpable. Después de unas horas, llegaron las primeras declaraciones. Ozge, a través de su representante, emitió un comunicado breve pero contundente: hemos sido informados de los sucesos. No haremos más declaraciones hasta que la situación esté completamente aclarada. Pedimos respeto y comprensión. Por su parte, Serkan, también a través de su equipo, optó por una línea similar: estamos en un proceso de reflexión. Pronto daremos una declaración oficial. Por el momento pedimos privacidad para ambos y para las personas involucradas. Claramente algo grave había sucedido.
El tono de los comunicados era serio, distante y la falta de detalles solo alimentaba el morbo. ¿Qué había pasado exactamente? ¿Quién era la otra persona? ¿Cómo reaccionaría Ozge? ¿Se rompería la relación? Eran las preguntas que todos nos hacíamos. El hermetismo inicial de ambos bandos solo sirvió para avivar la llama de la especulación. Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de cualquier pista, entrevistando a amigos, familiares y conocidos de la pareja. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, rumores y conjeturas. Algunos especulaban sobre la identidad de la mujer de la foto, mientras que otros se aventuraban a predecir el futuro de la relación. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de opiniones. Los fans de Ozge, devastados, expresaron su apoyo incondicional a la actriz. Los seguidores de Serkan, divididos, intentaban encontrar una explicación, una justificación. Los trolls y los haters, por su parte, aprovecharon la situación para desatar su veneno. Las especulaciones eran infinitas. Se hablaba de infidelidad, de problemas de pareja, de una crisis en la relación. Algunos incluso sugerían que todo era un montaje, una estrategia publicitaria para promocionar algún proyecto. Mientras tanto, los medios de comunicación intentaban obtener información. Los paparazzi persiguieron a Ozge y Serkan por todas partes. Los programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar la situación. La noticia de Ozge y Serkan acaparaba titulares y portadas en todo el mundo. La atención mediática se intensificó con programas de televisión y revistas de farándula dedicando ediciones especiales al tema. Los expertos en relaciones analizaron las posibles causas de la crisis, mientras que los analistas de redes sociales estudiaron el impacto del escándalo en la imagen pública de la pareja. Días después, llegó la confirmación oficial. Ozge y Serkan anunciaron su separación. El comunicado, esta vez, fue más extenso y detallado. Hablaban de diferencias irreconciliables, de un desgaste en la relación y de la necesidad de tomar caminos separados. No mencionaron directamente el tema de la infidelidad, pero sí dejaron entrever que había sido un factor determinante. El comunicado de prensa, publicado simultáneamente en las cuentas de redes sociales de ambos, fue conciso pero revelador. Ambos actores expresaron su tristeza por el final de su relación, pero también su determinación de seguir adelante. Agradecieron a sus fans por su apoyo y pidieron respeto por su privacidad en este difícil momento. La declaración no entró en detalles específicos sobre las razones de la separación, pero sí dejó claro que se trataba de una decisión tomada con el corazón. La noticia, aunque esperada, causó un nuevo impacto. Los fans lamentaron la ruptura de la pareja, pero también mostraron respeto por la decisión de ambos. Algunos expresaron su esperanza de que pudieran rehacer sus vidas y encontrar la felicidad. Otros, más críticos, señalaron las contradicciones en las declaraciones y cuestionaron la veracidad de la historia. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Hubo infidelidad? ¿Cuáles fueron las razones ocultas detrás de la separación? Es difícil saberlo con certeza. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es posible que la infidelidad haya sido el detonante, pero no necesariamente la única causa. Quizás existían problemas de pareja que ya venían de antes, y la situación se agravó con el tiempo. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura continuaron, pero la verdad detrás de los hechos permaneció en el misterio. Algunas fuentes cercanas a la pareja insinuaron que la infidelidad fue el resultado de un desencanto en la relación, mientras que otras sugirieron que la presión mediática y las agendas ocupadas habían desgastado el vínculo entre ambos. Lo que sí es cierto es que la noticia de Ozge y Serkan nos enseñó una lección valiosa: incluso las relaciones más perfectas, las que parecen sacadas de un cuento de hadas, pueden verse afectadas por la fragilidad humana. Y aquí es donde nos detenemos por hoy. Hemos recorrido la historia, desde los rumores iniciales hasta la confirmación de la separación. Hemos analizado las reacciones de los fans, las especulaciones en las redes sociales y los comunicados oficiales. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué les depara el futuro a Ozge y Serkan? ¿Encontrarán la felicidad por separado? ¿Volverán a enamorarse? Solo el tiempo lo dirá. El futuro de Ozge y Serkan es incierto, pero la expectativa sobre sus próximos proyectos y relaciones personales es alta.
Los fans esperan ansiosamente noticias sobre sus carreras y vidas amorosas, mientras que los medios de comunicación y las redes sociales seguirán de cerca sus pasos. Pero una cosa es segura, la noticia de Ozge y Serkan nos recordó que, detrás de las cámaras y los flashes, hay personas reales, con sentimientos y emociones. Personas que sufren, que se equivocan y que a veces toman decisiones difíciles. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de él, analizarlo y aprender de él. Y sobre todo, recordar que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna teoría sobre el tema, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de la noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.